se veía venir, iba a ser una jornada acontecida en este espacio de radiodrama de causa y efecto. Evidentemente hay decisiones que se toman, pero antes de ir a lo que fue este ajuste ministerial, cambio de gabinete, póngale el nombre que usted quiera, yo creo que no podemos dejar de lado tener en mente algo que está pasando en el país y que son los homicidios. En las últimas horas han matado 2 personas de una forma brutal. Uno de ellos en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Un agricultor no quiso entregar las llaves en medio de un ataque incendiario y fue asesinado. Y el otro, un pasajero que quiso intervenir en el robo de un celular y lo mataron. En transporte público. En un transporte público, adentro del Transantiago, etcétera. De ahí nos enteramos que esto se está volviendo habitual, que son los robos al interior de los buses. Algunos denuncian, otros no todos los pasajeros terminan denunciando, etcétera, etcétera. Yo creo que eso como una especie de telón de fondo de lo que está ocurriendo, porque efectivamente se hizo el cambio de gabinete, pero hay prioridades que probablemente usted que nos está escuchando tiene claridad. La seguridad pública, la salud y otros debates que obviamente son importantes para el devenir y el día a día de muchas familias. Y de un tiempo a esta parte, desde que estalló el caso Convenios, quizás con todo lo que ha sido este lío de platas públicas, etcétera, el tema de la seguridad había pasado en algunos casos, no para nosotros como Biobío, la radio, que estamos siempre dispuestos ahí también en cada uno de los sectores del país, pero la agenda se mueve, sí. Y no hay que olvidar que siguen sucediendo estas cosas, que en la macrozona sur, pese al estado de excepción, acotado, no acotado, excepcional, siguen sucediendo cosas. Asesinaron a un agricultor que se resistió al robo de su camioneta, lo mataron a sangre fría en la región del Biobío. Y son hechos que están ahí, así como también los abusos sexuales y violaciones que aumentan y aumentan, y uno se pregunta, bueno, el Ministerio de la Mujer está bien, puede hablar, emocionarse y hacer muchas cosas, pero uno se imagina que la institucionalidad es para que justamente no aumenten y trabajar con fuerza día a día, segundo a segundo, para que no aumenten ni los abusos contra mujeres, y los números están ahí, digamos, cualquiera puede ingresar al sistema STOP de Carabineros. Bueno, cierro el paréntesis respecto, o una especie de telón de fondo respecto a lo que sucedió el día de hoy. Habían expectativas, digámoslo así, de una cirugía o un relato que pudiera entregarse con el nuevo gabinete. Esa era la expectativa que había desde el día viernes, cuando muy tarde se conoció, muy tarde, 18 horas, se conoce la renuncia finalmente de el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Pero ¿qué queda de este ajuste ministerial? Quedan 2 cosas, a mi juicio, esto es una opinión, quedan 2 cosas muy puntuales. Primero, que Revolución Democrática es un problema, porque, a ver, en política los actos valen. Olvidémonos de que simplemente tienen que salir a hacer declaraciones. Hay actos, hay decisiones que se toman que hablan, y probablemente son señales mucho más fuertes que las declaraciones que puedan entregar. Revolución Democrática es un problema para el Palacio de la Moneda, y eso es lo que hoy demostró el presidente al sacarlos de 2 ministerios muy importantes, Educación y Desarrollo Social. A cambio los dejan con bienes nacionales. También dentro de la opinión, yo creo que bienes nacionales debería eliminarse como ministerio y ser un apéndice o una subsecretaría de vivienda, tal como fue en el pasado, porque eso de tanto puesto, la verdad que uno no entiende mucho. Pero supongamos que, a ver, los hechos hablan por sí solos. Lo que hizo el Palacio de la Moneda hoy fue reducir a Revolución Democrática en medio del escándalo del caso Convenio Fundaciones por Democracia Viva, y los deja, digámoslo así, al final de la mesa. Y no tiene que ver netamente con el caso Convenios, porque si uno se remonta a el primer cambio de gabinete, sale Giorgio Jackson del comité político, primera quitada de piso a Revolución Democrática, sale Miguel Crispi de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, pasa como jefe del segundo piso, pero esa fue una señal más bien política, porque efectivamente se estaban quedando sin nada de lo que es el corazón del Palacio de la Moneda, del Poder Ejecutivo como tal. Y bueno, ahora sale el ministro Marco Antonio Ávila de Educación, Giorgio Jackson renuncia y entra Marcela Sandoval, exdiputada, diputada designada, que asume cuando sale Renato Garín, y queda a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales. El mismo Juan Ignacio Latorre lo decía, el senador Latorre,
tuvimos una merma importante y dijo que estaban en el momento más crítico de la historia de Revolución Democrática, un partido que es joven, pero que se presentaba como uno de los partidos más importantes del Ejecutivo en la coalición de Apruebo Dignidad. Era el partido que unificaba desde el PC hasta Convergencia Social u otros partidos que también estaban insertos en este grupo. Y hoy claramente son la piedra en el zapato. Pero las señales están, yo creo que a buen entendedor, pocas palabras, lo que ha sucedido en el Palacio. ¿Usted se imagina si Revolución Democrática tuviera poder, tuviera un poderío político, le hubiesen hecho esto? ¿Se imaginan cómo estaría la mesa de Revolución Democrática golpeando la puerta? Como ya pasó el 6 de septiembre del año pasado, cuando hubo varios codazos por la llegada o el arribo de Carolina Toá al Ministerio del Interior. ¿Se imaginan estuviera una Revolución Democrática fuerte? Efectivamente, nada de lo que hoy vimos hubiese sucedido, eso está claro, ¿no? Ya, ese es un aspecto. Y lo otro es la señal del presidente al colocar a Nicolás Cataldo en el Ministerio de Cultura. Educación. O sea, perdón, de Educación. Hay que decir que Nicolás Cataldo tenía muchos detractores, muchos, hasta que se convirtió en subdere. Como subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, militante del Partido Comunista, un hombre que pasó por el Colegio de Profesores, pasó por la CUT, pasó por el Ministerio de Educación, o sea, conocimiento tiene de la cartera, fue conquistando corazones, digámoslo así, porque esta cuestión es bien de piel. Aun cuando incluso alcaldes de oposición tenían cierta reticencia a hablar con él. Por su militancia. Por su militancia, descubrieron en él un interlocutor válido. Y esto no lo digo yo, esto lo han dicho desde Evelyn Matei, pasando por varios alcaldes de oposición que señalan que justamente Nicolás Cataldo tuvo de abrir las puertas, de conversar, de dialogar. Ahora, dicho eso, Janet Jara también es considerada una persona dialogante, cercana, que escucha a juicio de muchos, pero de ahí a convertir o materializar los penaltis, o sea, meter los goles, yo creo que es cosa de que va a haber que esperar a ver cómo se desarrolla dentro de todo lo que tiene que hacer, porque agenda educacional hoy día, al 16 de agosto, y alguien podrá decir es injusto, no, los datos son los datos, no hay. ¿Cuál es el relato en educación de este gobierno que viene y emerge justamente de los movimientos estudiantiles? El ya asumido Nicolás Cataldo dijo hoy en esta vocería en el Palacio de la Moneda, su primera vocería como ministro de Educación, que su principal prioridad va a ser avanzar en todos los retrocesos educacionales que se tuvieron por la pandemia. Es decir, los niños que están entre los 6 y 12 años que vieron mermados sus procesos formativos. Dijo que esa es parte de sus prioridades, pero efectivamente hay un punto importante. Cuando se dice que él va a asumir como subsecretario del Interior, se generaron todas las alertas. De hecho, ese anuncio se bajó, pese a que había un comunicado, y todo esto porque habían tweets de Nicolás Cataldo contra Carabineros en los que se utilizaban bastantes epítetos que podían ser complejos, y en el rol de subdere es donde, como tú decías, conquista finalmente los corazones de la oposición, y de hecho el mismo presidente en su última cuenta pública hablaba de la subsecretaría o el subsecretario más carismático. Sí, pero mira, el tema de los tuits, la verdad que para ser justo habría que ir hasta el propio presidente de la República o la vocera de gobierno, que recuerdo al carabinero de Panguipulli que lo trataron de lo peor, y nunca hemos escuchado ni al presidente de la República ni a la vocera pedirle disculpas a ese funcionario de Carabineros cuando disparó a juicio de todos los tribunales, porque pasó por todos los tribunales, incluso alzada, a eso me refiero, en defensa propia, contra el malabarista. Y lo trataron de todo, de delincuente. Entonces, claro, el tema de los tuits, yo creo que eso es un tema ya para todo. Hay un mensaje que envió esta generación con anterioridad a asumir en el poder. Pero mira, volviendo a la agenda, ¿qué nos queda de este cambio de gabinete? ¿Qué sensación nos queda? Que el presidente lo realizó obligado. Esa sensación a juicio personal me deja, más allá de una convicción plena de que debía haber una reestructura del gabinete debido al caso Convenios, me deja la sensación de que la salida de Giorgio Jackson es el gatillante de un cambio de gabinete que él no quería hacer. Se nota en la cantidad de ministros que saca, las carteras que decide sacar,
Pero ¿alcanza este vuelo? Si no hubiese renunciado Giorgio Jackson, ¿se hubiese realizado el cambio de gabinete? A mi parecer, no. Ya, pero ¿sirve este vuelo? ¿Alcanza? Yo creo que la salida de Marco Antonio Ávila es un gesto a la oposición también. Pero no sé si alcanza. Habrá que ver cómo... ¿Le sirve a Janet Jara para seguir en la negociación política de la reforma? Mañana va a estar la reunión, va a haber una reunión en la que vamos a estar presentes con la oposición. Lo que quiero decir, la salida de Giorgio Jackson y probablemente una parte de Revolución Democrática va a tranquilizar los ánimos políticos para poder al menos sentarse y volver a una negociación o una conversación. ¿Por qué? Porque al dejar a Revolución Democrática en el puesto de la última fila de la mesa, o en el último puesto de la mesa, mejor dicho, evidentemente a los senadores PS, que estaban bastante complicados con Revolución Democrática, con Giorgio Jackson, su figura y otros, evidentemente en algo baja la tensión. O sea, claramente aquí hay una señal a ellos, más allá de lo que puedan decir y lo que ustedes hayan escuchado durante la jornada, si es evidente, ¿no? Ahora, ¿qué línea del Partido Comunista es la que se ve respaldada? Recuerden que el Partido Comunista está pasando por su propia interna. Yo creo que claramente es la línea de Lautaro Carmona. Es un respaldo a la línea de Lautaro Carmona, que tú estuviste en La Moneda. Se veía bastante tranquilo. Estaba contento. Contento. Porque se suma un nuevo ministro. Camila Vallejo, Janet Jara, Nicolás Cataldo. 3 ministros importantes, en carteras importantes, que va a estar ahí liderando el Partido Comunista. Y lo otro tiene que ver con las amistades. Cómo el gobierno hay algo que no ha aprendido sobre el amiguismo y sobre las relaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque en las subsecretarías nuevamente aparece el amiguismo. O sea, el que le cae bien, el que es del grupo con el que ha estado literalmente gobernando en el último tiempo, son los que se están viendo beneficiarios se han beneficiado con las decisiones del presidente. Y prueba de ello es justamente Ricardo Montero, que se fue a la Subsecretaría de Defensa, que se ha transformado. Ricardo Montero subió hasta una selfie, subieron selfies del presidente viendo un partido de la Universidad Católica. ¿Y con quién estaba? Con Ricardo Montero. Uh-huh. O sea, del club pasó y saltó rápidamente. Suina Chawan Kim. ¿Tú la conoces? No, el presidente sí la conoce. Amigos de la universidad. Entonces, seguimos en este lote de la dinámica del amiguismo en puestos relevantes o puestos que pueden ser muy importantes. Tendrá que demostrar cada uno de ellos de qué están hechos, obviamente. Mostrar su muñeca política, sus alcances. Pero es evidente que cada vez que el presidente Boric 2023, porque si hubiese sido el presidente Boric del 2015, diría otra cosa. Cada vez que el presidente Boric 2023 necesita algo, acude a su cantera, de sus amigos, los cercanos, los que él conoce, los que les recomienda el conocido. Todo, exactamente todo lo que él cuestionó, o el Gabriel Boric del 2015 cuestionaba de la nueva mayoría. Casi de manual. Entonces la vuelta larga del Consejo del Cambio de Gabinete para quedar prácticamente en el mismo lugar. Evidentemente hay que darle espacio a Nicolás Cataldo, hay que ver su agenda, hay que ver cuáles van a ser sus prioridades, ya que no las tenía el Ministerio de Educación y probablemente ahora se abre una posibilidad con un relato, más allá de que si a algunos puede gustar o no, pero que haya un debate sobre educación, que hasta ahora prácticamente con Ávila nunca hubo. La radio, análisis y opinión independientes.